Empezamos un tema nuevo, algo más que un tema, todo un bloque dentro de matemáticas, que es el álgebra. Y este ejercicio más bien es teórico. Voy a contestar a la pregunta ¿qué es el álgebra? ¿Qué es la aritmética? Que es lo que estudiamos hasta ahora. Apartado B, ¿cuál es la propiedad distributiva del producto respecto a la suma? ¿Conoces alguna propiedad más de los números enteros? Apartado C, ¿cuál es la diferencia entre una expresión algebraica, una igualdad algebraica y una ecuación algebraica? Y propone ejemplos de cada caso. Mirad, aunque la asignatura que estudiáis se llama matemáticas, las matemáticas tiene varias ramas. Por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora prácticamente es aritmética. Aquí tenéis un libro de aritmética muy antiguo, probablemente vuestros abuelos hayan estudiado en un libro como este. La aritmética es la rama de las matemáticas que se dedica al estudio de los números y de las operaciones elementales, es decir, suma, resta, producto y división. Nosotros hasta ahora, aquí en primero de la ESO, casi todos los problemas que hemos hecho han sido aritméticos, ¿verdad? Nos hemos preocupado, por ejemplo, si un número es múltiplo de otro, hemos operado con números enteros, suma, resta, multiplicación y división de números enteros, también después suma, resta, multiplicación y división de números racionales, es decir, de fracciones. Hemos hecho reglas de tres, que no es más que comprobar que dos magnitudes tienen la misma proporción, son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Hemos hablado de unidades de medida, de metros, centímetros, pero siempre de números, números y números. El ejercicio dice que proponga un problema aritmético. Pues si me ocurre, por ejemplo, haya un número múltiplo de 3 y de 5. La respuesta, ¿cuál sería? Por ejemplo, el 30, el 45. Habría muchos números múltiplos de 5. ¿Cuál sería el más pequeño de todos? A eso se llama el mínimo común múltiplo, ¿no? El múltiplo de los dos más pequeño sería el 15, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos dos números son primos entre sí. Todas esas definiciones, primos entre sí, número primo, múltiplo, divisores, son propiedades de los números. Se estudia en la aritmética. ¿Pero qué es el álgebra? Bien, el álgebra es otra rama de las matemáticas. Si estudias cualquier carrera científica verás que será una nueva asignatura. En el álgebra, además de números, utilizaremos también letras, que a veces las llamaremos variables, otras veces las llamaremos incógnitas. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues nos van a permitir formular leyes de aritmética o igualdades. Por ejemplo, una propiedad, una igualdad que se cumple con los números es la propiedad conmutativa para la suma. ¿Qué significa eso? Que cuando tú sumas dos números da igual a más b que b más a. Estoy utilizando álgebra porque estoy sustituyendo números por letras, que son variables aquí. El álgebra entonces nos permite formular leyes de aritmética. También nos permite plantear ecuaciones. A ver, una ecuación, la defino ahora, no es más que una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Os pongo un ejemplo. Imagínate un ejercicio que nos dice lo siguiente. Haya un número tal que si le sumas 4, obtienes su triple. Si sumas 4, obtienes el triple del número. ¿Cómo puedo escribir esto en una igualdad? ¿Cómo podemos aprovechar las matemáticas? Esta pregunta se puede responder fácil con ayuda de una ecuación. Resulta que tú a ese número que buscas lo llamas x. Y si le sumas 4, el número 4, obtienes el número x, no, el triple de x, es decir, este número x multiplicado por 3. Acabo de plantear la primera ecuación, ya que esto es una expresión algebraica, son números y letras que se están sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Esto es otra expresión algebraica y están relacionadas con una igualdad. Resolver una ecuación como esta es encontrar ese número o números que verifican la igualdad. Mirad, ya que estamos en este ejercicio, os diré que la solución en este ejercicio sería el 2. Piensa que si al 2 le sumas 4, obtienes el triple del 2, ¿verdad? Ya que 2 más 4 son 6, el triple de 2.
El álgebra también la utilizamos pues para formular relaciones entre magnitudes, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el área de un cuadrado cuyo lado es x? Pues tendré que escribir esta igualdad. El área, lo escribo con una A, por ejemplo, es igual al lado por el lado, es decir, lado al cuadrado. Esto es una igualdad de dos expresiones algebraicas y esta vez me está dando el área de un cuadrado. Por tanto, os he puesto tres ejemplos donde utilizamos el álgebra para expresar propiedades de los números, para plantear ecuaciones, que es lo que vamos a ver sobre todo en este tema, y para escribir funciones o relaciones entre dos magnitudes. Aunque durante este curso primero de la ESO solamente vais a estudiar prácticamente aritmética y álgebra, deciros que hay otras ramas de las matemáticas. Por ejemplo, la geometría, que algo vamos a ver también este año, pero poco. La geometría es otra rama de las matemáticas donde estudia sobre todo las figuras geométricas, o en el plano o en el espacio. En el plano, pues tengo puntos, rectas, tengo polígonos, ¿verdad? En el espacio, pues ya tendré poliedros, tendré planos, ¿no? Planos dentro del espacio. Aunque si estudiáis una carrera, veréis que hay distintos tipos de geometría, no solamente la geometría euclidia, que es la que estoy hablando. ¿Más ramas de la matemática? Sí, la estadística, por ejemplo. La estadística es una rama de las matemáticas bastante moderna, es de este siglo XX. La geometría y la aritmética, pues ya en la época de los griegos ya prácticamente se sabía todo sobre ella, ¿no? En cambio, la estadística es una ciencia nueva dentro de las matemáticas que estudia a partir de recolección de datos, se analizan y se llega a inferir resultados con esos datos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando hay elecciones, pues se utiliza estadística para predecir los resultados o también para control de calidad de una empresa, para estudiar si el número de artículos defectuosos fabricados está dentro de unos márgenes de calidad, y en fin, muchas cosas más. Otra rama de las matemáticas, pues mirad, el análisis matemático, que empezaréis a estudiarlo pues el año que viene ya con las funciones, pero en fin, hasta que no lleguéis a cuarto de eso, primero, segundo de BAD, no lo veréis a fondo. Sobre todo, estudie las funciones, que no es más que una correspondencia entre números reales o números complejos, y vemos las características de esas funciones, analizamos sus gráficas para ver si es continua, analizamos a ver si es derivable, aquí tenéis una gráfica y la definición de derivada. Si estudiáis la carrera de matemáticas, tendréis esta asignatura todos los cursos. Tendréis análisis matemático 1 como este libro, 2, 3, 4, 5, un libro de análisis matemático por cada curso. En fin, lo que quería es que supierais que las matemáticas no es solamente una asignatura, que hay distintas ramas, que nosotros de momento sabemos aritmética, vamos a empezar a estudiar el álgebra, aparecerán letras que sustituyen a números y será fundamental para progresar en el estudio de matemáticas. Quiero contestar a los apartados correctamente. Mira, el apartado A ya se ha dicho que es el álgebra, que es aritmética y un ejemplo de cada. Sobre el apartado B, ¿cuál es la propiedad distributiva del producto respecto a la suma? ¿Sabéis cuál es? Pues dice algo así, que si tú tienes un número cualquiera y quieres multiplicarlo por la suma de 2, puedes hacer lo siguiente, multiplicar el número A por B, multiplicar el número de A por C, sumarlos y te va a dar lo mismo. Esto, como veis, es una propiedad de los números y he necesitado del álgebra, es decir, de letras, para poderla escribir. ¿Conoces alguna propiedad más de los números enteros? Pues sí, por ejemplo, la propiedad conmutativa para la suma, que es esta. También existe la propiedad conmutativa para el producto, ¿verdad? Es lo mismo A por B que B por A, donde A y B son números cualesquiera. Mirad, en el apartado C me preguntan cuál es la diferencia entre una expresión algebraica, una igualdad algebraica y una ecuación algebraica, y propone ejemplos en cada caso. Veamos, una expresión algebraica no es más que números y letras sumándose, multiplicándose, dividiéndose entre ellas. Por ejemplo, 3
por x por 2 por x más x al cuadrado menos y más x por y más 2y menos 3. No he puesto divisiones para no complicarlo más. Esto es una expresión algebraica. Números, letras, sumándose, multiplicándose, dividiéndose también podría ser. Y sobre una expresión algebraica te pueden pedir que la simplifiques, que operes con ellas. Aquí entonces se pueden hacer cosas, sí, se pueden simplificar y en vez de escribir esto, por ejemplo, aquí tengo 3 por x por 2 por x, pues 3 por 2 es 6. X por x, pues se puede escribir como x al cuadrado, más x al cuadrado, menos y, más xy, más 2y, menos 3. ¿Se puede simplificar más? Pues sí, se puede simplificar más porque aquí tengo una suma donde tengo 6x al cuadrado más x al cuadrado. Ya lo veremos mejor ahora en el siguiente ejercicio cuando hablemos de monomios y polinomios, pero quiero terminar este ejercicio. Piensa que si tengo 6x al cuadrado más x al cuadrado, considera x al cuadrado como algo, tengo 6 veces algo más una vez algo, al final tengo 7 veces ese algo, esa x al cuadrado. Lo veremos mejor ahora después. ¿Se puede simplificar más? Pues mirar, aquí veo menos y más 2y. A ver, vuelve a pasar algo parecido. Tengo 2 veces la y menos una vez la y. Pues 2 menos 1 es una vez la y. Lo podría dejar así. Más una y, ¿no? Me queda por escribir esta xy, x por y, porque cuando no se pone nada tenéis que pensar que cuando no ponemos nada es porque hay un producto, ¿eh? Y queda este 3 aquí que lo escribo. A ver, lo que quiero que penséis es que una expresión algebraica me pueden pedir que la simplifique y nada más, nada más. ¿Qué es una igualdad algebraica? Pues es una igualdad de dos expresiones algebraicas que se cumple siempre. Me explico. Por ejemplo, se cumple siempre que si a un número x le sumo otro y el resultado lo elevo al cuadrado, es decir, lo multiplico por sí mismo, pues coincide el resultado con esta suma que estoy escribiendo ahora. Es decir, la x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. ¿Esto qué es? ¿Esto es una expresión algebraica? No, es una igualdad entre dos expresiones algebraicas porque se cumple siempre. Claro, a veces lo confundís con una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica también es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, pero no tiene por qué cumplirse siempre. Por ejemplo, aquí puse una ecuación algebraica. X más 4 es igual a 3 por x. ¿Esto es una expresión algebraica? Sí. ¿Esto es otra expresión algebraica? Sí. Y es una igualdad que se cumple a veces. Por ejemplo, esta ecuación solamente se cumple cuando la x es 2. En cambio, esta se cumple siempre. Podéis comprobarlo vosotros. Cambiar x y por los números que queráis y veréis cómo esta igualdad siempre se cumple. En cambio, esta solamente se cumple para el 2. No confundid una igualdad algebraica con una ecuación algebraica. Y por supuesto, no confundid nunca una expresión algebraica con una ecuación algebraica. Durante este tema vamos a dedicarnos sobre todo a resolver ecuaciones algebraicas, solo que ecuaciones sencillas. Y esta es sencilla. Mira, la voy a resolver, aunque ahora en principio no lo entendáis, pero pronto lo entenderéis. Aquí yo sé que la solución va a ser 2, pero la voy a resolver. Resolver es encontrar ese número que verifica la igualdad, claro. Aquí en este caso, por ejemplo, diremos que este 3x pasa al primer miembro, ahora no lo entenderéis, pronto lo entenderéis, restando. El 4 pasa al segundo miembro, restando. Después diréis, x menos 3x son menos 2x, igual a menos 4. Y por último diréis, el menos 2 pasa dividiendo y la x es igual a menos 4 entre menos 2. Y por último ya, la x es menos 4 entre menos 2, que efectivamente es el 2 que yo sabía ya. Y tenéis la solución. Y si la he resuelto es porque quiero que os deis cuenta qué símbolo he utilizado al pasar de una ecuación a otra, que por cierto se llama equivalente. Yo no pongo un igual,
pongo un entonces, a veces no se pone nada, a veces se pongo un punto y coma, pero nunca se pone un igual. En muchas ocasiones veo que resolvéis las ecuaciones y al pasar de una ecuación a otra, al pasar de aquí a aquí, escribís el símbolo del igual. Eso está muy mal, ya que es como decir que 3x es igual a x menos 3x. En cambio, aquí cuando yo simplificaba una expresión algebraica, al pasar de una expresión a otra, sí que utilizo el igual. Bien, está bien expresado porque es verdad que esta expresión algebraica es igual a esta. 3 por 2 es 6, x por x al cuadrado, en fin, lo único que hago es simplificar una expresión algebraica. Pero insisto, cuando paso de una ecuación a otra, nunca pongáis un igual entre una y otra. Se pone una flecha, un punto y coma, pero nunca un igual. Bien, espero que hayáis entendido lo que os he contado y ahora solo nos falta hablar del álgebra y hablar de la X, de la Y, de letras, como si fueran números. Espero que os guste.